Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos juntos, Señor, con mis hermanos. Por favor, Señor, ayúdanos a aprovechar este tiempo al máximo, que podamos estar agradeciéndote, Señor, porque tienes cuidado de nosotros, porque podemos estar juntos mirando lo que tu palabra nos enseña. Y por favor, Señor, permite que las cosas que vamos a hablar hoy sean dirigidas por ti. Gracias, Señor, por tu misericordia, por dejarnos estar aquí hoy, a pesar, Señor, de que somos pecadores y necesitamos de tu gracia todos los días. Por favor, Señor, sigue trayendo ese entendimiento a nuestros corazones y que también, Señor, podamos estar actuando con la sabiduría que viene de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hace 15 días, más o menos, nos quedamos con una pregunta resuelta, así que la mayoría de pronto ya tiene una respuesta frente a eso y es, ¿para qué sirve la disciplina en la iglesia? Así que quiero escucharles, mis hermanos, que de pronto resolvieron en los grupos que hicimos hace 15 días. ¿Alguno? ¿Para qué nos sirve la disciplina dentro de la iglesia? ¿Pepe? ¿Sí? Voluntariamente. Sí. Para restaurar, sirve para mucho la disciplina, para edificar, para restaurar, para poner en cintura las cosas que van mal. ¿Listo? ¿Algo más allí? Mm, ¿Para qué tam- nos sirve la disciplina? También para, bueno, fortalecer la iglesia y pues cuando el caso es publicado en frente a la iglesia, también sirve para que los hermanos tengan temor y reverencia como al ser disciplinados a poder pues vivir dignamente como el Señor. Listo, gracias. ¿Uno más? ¿De pronto? ¿Sí? ¿Allí? Elda, sí. Allá atrásito, Jos, por favor. Bueno, buenos días. Dios les Buenos bendiga. días. Pienso que nosotros tenemos que ser disciplinados porque así damos ejemplo, honramos al Señor y, y con eso, así las generaciones que se están levantando, pues ven ese compromiso en uno y siguen el ejemplo y por respeto a Dios y a los miembros de la iglesia también. Vale, gracias. Tú mencionas algo acerca de sumisión, ejemplo, santidad, temor. Hay varias cosas que estamos definiendo y creo que vamos por buen camino. Bien, nosotros estábamos hablando que como creyentes somos representantes de Cristo en la tierra. ¿Qué pasa cuando nosotros como representantes no representamos, no cumplimos esa función? Y es ahí justamente donde entra la disciplina. ¿Le das a la siguiente, por favor? La disciplina en la iglesia es una parte del proceso de disciplinar, la parte en la que corregimos el pecado, dirigimos al discípulo hacia un camino mejor. Ser discipulado significa, entre otras cosas, ser disciplinado. La disciplina está implícita dentro de la actividad regular de nosotros como creyentes. Cuando nosotros decimos, mira, yo quiero someterme a la iglesia, quiero que alguien esté cuidándome, quiero que alguien esté pendiente de mí, en ese mismo orden de ideas nosotros estamos aceptando una autoridad y estamos poniéndonos voluntariamente bajo sujeción. Esa sujeción es la iglesia. Y Dios permite que a través de este organismo, que es la iglesia, podamos nosotros también ir atendiendo diferentes situaciones, dentro de las cuales a veces se presentan cosas como la disciplina. Así que dentro del discipulado, a veces hay momentos en los que hay necesidad de ser disciplinado.
La Biblia nos enseña con respecto a eso y quisiera que vayamos rápidamente a Hebreos 12, porque en la Biblia nos da un buen ejemplo allí de la disciplina. Dice Hebreos 12, capítulo 12, versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, la disciplina es una muestra ¿de qué? De amor, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y ellos están haciendo algo incorrecto, ¿qué hacemos nosotros como padres? Los corregimos. ¿Por qué los corregimos? ¿Qué pasa si no los corregimos? Les estamos haciendo daño, ¿cierto? Porque ellos van a crecer de pronto con hábitos malsanos. Pero nosotros queremos evitar eso. Así que es algo más o menos lo que nosotros recibimos del Señor, pero que también practicamos en nuestra vida cotidiana. Los padres lo hacen con los hijos, Dios lo hace con nosotros porque somos sus hijos. Hemos sido parte de esa familia y como hijos de Dios tenemos ese honor también de ser disciplinados por ese amor paternal de Dios. Es la forma en cómo nosotros entendemos la disciplina que viene primero de parte de Dios a nosotros, pero que como autoridades que Dios nos ha delegado, tenemos autoridades como nuestros padres, como la iglesia, como el Estado, nos sometemos a esas autoridades y estamos dispuestos a recibir disciplina cuando infringimos cualquier norma. Entonces la disciplina es la medida apropiada cuando el carácter de la persona trae vergüenza al nombre de Jesús. Vamos a ver un momentico Romanos 2, 23 y 24. ¿Hay algún hermano que lo quiera leer, por favor? Romanos, listo, allí Ofelia, gracias. Romanos 2, 23 y 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Gracias. Entonces Pablo allí estaba hablando ¿a quiénes? En este particular evento. A los judíos, que ellos decían ser, digamos, muy santos o pensaban que estaban en un estándar alto de moral. Y Pablo les dice, ustedes se jactan de la ley, ustedes ni siquiera cumplen la ley y por eso el nombre de Dios es blasfemado, por culpa de ustedes. Así que cuando hay deshonra del nombre de Dios, la iglesia no puede quedarse quieta. Nosotros como creyentes no podemos quedarnos quietos cuando hay burla del nombre de Dios, cuando hay blasfemia del nombre de Dios. Bien, le das a la siguiente, porfa. El propósito de la disciplina. La disciplina pretende exponer. Bueno, esa palabra de pronto no nos gusta tanto. Vamos a ver Juan 3, 19 y 20. Juan 3, 19 y 20 nos habla acerca de los hombres y del Hijo de Dios, quien vino al mundo. Versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros reconocemos que somos pecadores o nos damos cuenta que somos pecadores porque nos han expuesto el evangelio? ¿Cuál sería la respuesta normal, digamos, si estamos arrepentidos? Bueno, cambiar de actitud. ¿Eso cómo lo llamamos? Arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Nosotros estamos caminando en una dirección opuesta a Dios. Y el arrepentirse es, yo ya no quiero andar allá, voy a darme la vuelta y voy a ir a la luz.
Pero el pastor estaba recordando la otra vez en una de sus predicaciones que no estamos nosotros a la penumbra. No es que aquí llegue el haz de luz y yo me quedo aquí al bordecito. Aquí está el haz de luz y yo me quedo al borde porque no quiero meterme. No, yo me meto en la luz y estoy en la luz y mis obras están delante de Dios. Eso es lo que dice este versículo. Pero la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que no quisieron ¿qué? Ir a esa luz, porque sus obras iban a ser manifiestas en Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de exponer, no es que de pronto estemos diciéndole a todo el mundo, uy, mire, ese hermano hizo tal cosa, no sé qué. Y ahora hacemos un periódico y decimos, no, mira, en el periódico de la iglesia, a ver quién es el que pecó esta semana. Uy, hermano, tenaz. No, no se trata de exponer de esa forma. Se trata de que yo estoy en la luz y como estoy en la luz, yo me voy a exponer delante de Dios primeramente porque sé que estoy haciendo algo mal. Eso es exponer el pecado. Eso es lo que pretende la disciplina. Que no haya pecados ocultos debajo de la mesa, que la gente no esté como con una vida acá y con otra vida afuera, sino que seamos transparentes. La disciplina pretende advertir. Ahí mismo, ya que estamos en Juan, vamos al versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. Cae sobre él la ira de Dios. ¿Qué pasa si nosotros de pronto vemos que, no sé, un niño está jugando ahí con las tomas de la luz y está como metiéndole cositas ahí? Y nosotros lo miramos, ay, mira tan bonito, se va a electrocutar. Sería algo malo, ¿no? Nosotros decimos, hey, cuidado, cuidado, no te metas ahí porque te vas a hacer daño. Eso pretende hacer la disciplina. Advierte, no hagas esto porque eso está mal delante de Dios. Y cuando nosotros estamos practicando una disciplina genuina delante de Dios, procuramos hacer eso. Cuando vemos a un hermano que de pronto no está haciendo algo correcto, cuando vemos que de pronto la forma en que habla, su proceder, una actitud que tuvo, mi hermano, creo que la Biblia nos enseña con respecto a esto y yo quisiera pues que examinaras esto delante de Dios, porque no quiero que sufras por eso que estás haciendo. Advierte. La disciplina pretende salvar. Mateo 7, 13, 14 nos habla acerca de dos caminos, un camino ancho, un camino estrecho, una puerta ancha, una puerta estrecha. Y nosotros encontramos allí, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Qué hacemos nosotros cuando advertimos del pecado? No queremos que la gente vaya en ese camino ancho donde su fin es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Queremos decirle, mira, ese camino que tú estás andando no está bien, y si tú sigues por ese camino de pecado, pareciera como que ni siquiera creíste verdaderamente en el Señor. Así que date la vuelta, arrepiéntete, vete por este camino y hallarás la vida en el Señor. Arrepiéntete y ve por ese camino de salvación. La disciplina pretende proteger. Hechos 20, 28 al 30. ¿Alguien lo tiene, por favor? Que lo quiera leer. Allí atrás, gracias. Hechos 20, 28 al 30 dice: dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña. Creo que ese no es. ¿No? No, señora. Hechos 20, 28 al 30. Ya. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrasar tras sí a los discípulos. Gracias. El apóstol Pablo estaba haciendo un llamado a los ancianos de Éfeso,
Y Él les dice, pilas porque después de que yo me vaya, van a venir otros como lobos rapaces y no van a perdonar al rebaño. La disciplina pretende proteger. ¿De qué forma? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si llega alguien con una mala doctrina, una falsa doctrina, y la iglesia, como si nada, se queda escuchando, comiendo esa falsa doctrina y todo eso? ¿Cómo serían los procesos de disciplina? ¿Hasta qué punto sería permisible el pecado? Así que parte de una buena enseñanza y de que, por ejemplo, las autoridades de la iglesia estén velando por el cuidado de la palabra, eso ayuda a proteger a la iglesia de esas falsas doctrinas que también impedirían que hubiera, por ejemplo, una disciplina. ¿Qué tal si, por ejemplo, por una falsa doctrina, una persona empieza a practicar algo incorrecto, como empezar a pisar cualquier lote que vea por ahí baldío? O como empezar a declarar o a pisar demonios en la calle. Pues nosotros decimos, no, mira, la doctrina nos enseña más bien que la lucha es espiritual y que es de esta y esta y esta forma, ¿cierto? Debemos recordar siempre, mis hermanos, que una mala observación de la Biblia nos lleva a una mala interpretación y una mala interpretación de la Biblia nos lleva a una mala aplicación. Y por eso, cuando nosotros pretendemos cuidar la doctrina dentro de la iglesia, eso ayuda a proteger la iglesia de otras cosas que la pueden llevar a malas prácticas. Así que la disciplina también pretende eso, esa protección de las personas para que no caigan en prácticas herejes. Y finalmente la disciplina pretende mostrar un buen testimonio de Cristo. Mateo 5, 14 al 16, una luz. ¿Está dónde? En la parte alta, ¿sí? No se esconde debajo de un árbol, sino que se pone en una parte alta para que alumbre, ¿cierto? Y que los hombres vean vuestras buenas obras y teman a Dios y den gloria a Dios. Eso es lo que hace una buena disciplina. Ya lo decían hace un rato por allí, que también la disciplina se hace para que las personas teman a Dios, para que las personas digan, uy, mira, eso está mal, yo no voy a hacer eso. ¿Cuántos hemos aprendido de los errores de otros? Yo creo que la mayoría. Si somos buenos observadores podemos decir, mira, eso está mal, no debería yo hacer eso. Eso es lo que hace también la disciplina. Cuando hay una disciplina y todos nos damos cuenta, eso está mal delante de Dios, yo temo a Dios y procuro no hacer eso. ¿Le das a la siguiente, porfa, que incito? Bien. ¿Cuándo debería ejercer disciplina la iglesia? ¿Siempre? Bueno, les voy a leer aquí unos puntos para que lo tengamos en cuenta. Hay algunos puntos importantes y bueno, aquí dice al principio sencillamente cuando hay pecado. Sin embargo, no debería ejecutarse cada vez que alguien cometa la más mínima infracción. ¿Por qué? Porque damos lugar al arrepentimiento, a que la persona pueda confesar su pecado y pueda estar en paz delante de Dios, ¿sí? ¿Qué tal si nosotros estuviéramos con esa vara de hierro? Tendríamos disciplina todas las semanas, todos los domingos, no habría cabida para la oficina del pastor, porque todos estaríamos en disciplina constante, porque nosotros pecamos constantemente, ¿sí? Así que es bueno que nosotros demos lugar a que la persona pueda arrepentirse. ¿Cuántos hemos pecado hoy? ¿Y ayer? Entonces todos deberíamos estar en disciplina. Bueno, entonces, ¿por qué no estamos en disciplina? Porque estamos dando lugar a que nosotros mismos confesemos nuestros pecados delante de Dios y nos apartemos de ese pecado. No vamos a estar en una disciplina constante, como en un suplicio constante, porque el Señor permite que nosotros tengamos abogado delante de Dios para que confesemos nuestros pecados y seamos limpios de ellos. Debería cerciorarse que los hechos son verídicos. ¿Han visto ustedes casos en los que hay disciplina y ni siquiera se sabe realmente las cosas si fueron así o no fueron así? ¿O una acusación delante de un pastor y no se han cerciorado si los hechos son verídicos o no son verídicos? Bueno, esas cosas pasan.
debería hacerse con amor y teniendo en cuenta la ley. Entonces, ¿cuál amor y cuál ley? A ver, con micrófonos. Con micrófono, porfa, para que te puedan oír. Buenos días. Con el amor de Dios, ¿Y la ley? la ley de Cristo, con la palabra escrita. Bueno, con la palabra y con el amor de Dios. Listo. Tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, otro tipo de ley. ¿Qué tal si, por ejemplo, el pecado que cometió esa persona infringe una ley del código no sé, del Código Penal colombiano? ¿Tenemos que tener en cuenta esa ley? Claro que sí, tenemos que tener en cuenta esa ley también. Y el amor, pues evidentemente el amor del Señor. Debería aceptarse la corrección con humildad. No todos estamos dispuestos a aceptarlo. De hecho, en Hebreos nos enseña que nosotros, dice, en aquellos días, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y, perdón, versículo 11 de Hebreos 12, estoy leyendo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A nadie le gusta recibir disciplina. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero dice que si recibimos la disciplina, ¿para qué nos ayuda eso? ¿Para qué nos sirve? ¿Para que haya nosotros qué? Bueno, un arrepentimiento, pero ¿qué dice la Biblia? Un fruto de justicia, para que participemos de la santidad del Señor. ¿Sí? Entonces, de momento no es fácil recibir disciplina, pero cuando aceptamos esa disciplina con humildad, es algo que nos va a llevar a crecer en santidad, que es justamente uno de los objetivos que busca la disciplina. La disciplina pública se debería ejercer cuando el pecado es muy grave, tanto que la iglesia no se siente capaz de confirmar la profesión de fe del individuo. Y estábamos iniciando hace un rato de qué pasa cuando no representa, un representante de Cristo no lo representa genuinamente. Y la iglesia no puede decir con certeza, claro que él es miembro de esta iglesia. Pues en esos momentos hay que tomar decisiones. Hay que disciplinarlo. ¿Va a aceptar la disciplina? ¿Habrá la necesidad de quitarle la membresía? ¿Habrá la necesidad de excomulgarlo de la iglesia? Todas esas son cosas que se deberían evaluar, porque lo que nosotros queremos es que el nombre de Dios reciba más gloria y que la santidad en la iglesia brille. ¿Sí? Y entonces hay momentos en los que también se deben tomar esas decisiones por causa del nombre de Dios. No porque seamos exclusivistas o algo así, sino porque Dios es digno de que se le vea con honor. Y si nosotros por nuestras acciones hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado, entonces nosotros debemos tener cuidado con eso también, mis hermanos. Bien, así como estamos, vamos a hacer 3 grupos. Rápidamente, por favor. Vamos a tener 15 minutos. Bueno, no 15, 10, porque se nos va el tiempo. Tres grupos, por favor. A ver, ¿quién pide ser el número 1? El número 1, ¿quién pide ser? ¿Listos? A ver, ¿quién pide ser el grupo número 1? ¿Ustedes? ¿Listo? ¿Ven? ¿Listo? ¿Quién pide ser el número 2, el grupo número 2? ¿Allá? ¿Un representante, por favor, allá? Y bueno, ya a ustedes les tocó. No pueden pedir. Un representante del grupo número 3, por favor. Mira. Grupo número 1. Mira, Jairito. Grupo número 2.
Grupo número 2, alguien que por favor pueda. Y grupo número 3, un representante del grupo número 3. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a leer, esos son 3 casos de consejería. Vamos a evaluar esos casos, son independientes, y vamos a procurar llegar a una respuesta bíblica. Probablemente hoy no alcancemos a dar esas respuestas, las vamos a tener que dar dentro de 8 días, rápidamente, pero vamos a tener ese diálogo acerca de esos casos y ya vemos qué va pasando. ¿Listo? Ahí hay unas preguntas también en esas hojas. Entonces pueden iniciar, mis hermanos. Bien. Bueno, mis hermanos, espero que haya sido un buen ejercicio. Muy probablemente les haya quedado cositas en el tintero porque son casos que tienen que ver muchas cosas. Vamos a dar una breve pincelada en cada uno de los grupos, pero dentro de 8 días vamos a entrar más a profundidad. Generalidades del grupo número 1. Nos hablan de un caso. Si quieres, con micrófono, para que breve, lo más breve posible. Ya en 8 días tendremos la ocasión de entrar en cada caso, pero para que nos vayamos con la idea de los casos. Bueno, básicamente este es un caso público de robo, en donde un artículo habla que una persona de una iglesia cometió ese robo bastante fuerte, pero él se declara ante un tribunal como inocente. Entonces hay una pregunta y es: ¿exige el carácter público del pecado de José que la iglesia lo excomulgue inmediatamente? Entonces, a grandes rasgos, aquí hemos hablado que por lo pronto no, pero que tiene que responder ante el Estado y ante la iglesia, y que si la persona está en un ministerio hay que hacerla aparte mientras que haya una claridad de todo el tema. Listo, vamos a entrar a profundidad en ese caso en 8 días. Grupo número 2, brevemente, háblanos un poco del caso, más o menos cómo llegaron a un asunto, una resolución, y ya en 8 días entraremos más a profundidad. Allí, José, por favor. Ya tienen. Acá el caso es un poco complejo, porque es un hombre que llevaba 20 años casado y toma la decisión de divorciarse. Afecta a su esposa, su esposa no quiere el divorcio, pero lo acepta. Pero él tampoco quiere pues nada de la iglesia. Él toma la decisión de pasar la carta, decir me voy de la iglesia. Entonces el caso acá es si una persona que toma esta decisión puede ser disciplinada. Y si de pronto el caso da para que la persona sea excomulgada. Y las consecuencias que puede traer el que él sea parte de la iglesia y que la iglesia sea parte de él. Listo, muchas gracias. Continuará entre 8 días. Ese caso es bien complejo. Y a ver cómo va el caso número 3. El caso número 3 se trata de un caso de fornicación de una muchacha llamada Ana, que por sus antecedentes familiares y todo ha venido cayendo en esta situación de fornicación, pero ella llega en primer lugar a una iglesia de una doctrina que nunca la confrontó con su comportamiento, pero dado el caso vuelve y cae en otro grupo, llamémoslo así, religioso. En este caso sí le predicaron la palabra de Dios y ella sintió que estaba obrando mal porque decide confesarle a su pastor su comportamiento. Entonces las preguntas aquí es: ¿cuál es la actitud que se debe tomar con respecto a Ana y su comportamiento? Listo, ¿llegaron a alguna resolución de pronto? Sí, hemos estado aquí debatiendo algunas cosas y lo primero que tenemos que analizar es que si ella ya llegó a un arrepentimiento, la iglesia a la cual ha llegado tiene el deber de intentar restaurarla
y tratar de que su comportamiento realmente sea de un arrepentimiento genuino. Bien, entraremos a profundidad de estos 3 casos, si Dios permite, en 8 días, porque todos estos casos tienen que ver con cosas que pueden llegar a pasar en una congregación y que tiene que ver sobre todo con cómo nosotros usamos la Biblia para en esos casos actuar. Bien, así que espero que haya sido bien interesante el versículo. Algo que quería compartirles pues son estos últimos versículos ya para finalizar, haciendo un paneo rápido. Hebreos 4:12, que nos habla acerca de que la escritura penetra hasta lo más profundo de la persona, ¿cierto? Es una palabra que escudriña el corazón, para tenerlo en cuenta cuando haya necesidad de casos, por ejemplo, de consejería. Hechos 8:17 y 24, cuando llama Dios a todos los hombres a todo lugar a que se arrepientan. Mateo 3:8, presentad frutos dignos de arrepentimiento. Esos son versículos que nos ayudan en medio de casos de consejería. Mateo 7:16 al 20, por sus frutos los conoceréis. Romanos 12:2, no andar conforme al mundo, sino contracorriente al mundo. Primera de Pedro 4:2, que nos habla acerca de andar conforme a la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:14, que dice que nosotros debemos también condenar el pecado o amonestarlo. Segunda de Tesalonicenses 3:6, que nos habla acerca de apartarse del hermano que anda en pecado. Es bueno también tenerlo en cuenta. Y segunda de Tesalonicenses 3:14 y 15, que el pecado avergüenza y que nosotros deberíamos estar amonestando el pecado. Hay muchos más versículos que sirven justamente para casos de consejería, pero espero que ustedes por favor se lleven esos casos a su casa, puedan examinar sobre ellos dentro de 8 días y responder las preguntas que están allí en cada una de sus hojitas de grupo, ¿vale? Vamos a terminar en oración. Amado Señor, gracias por este día que estamos juntos con mis hermanos, porque nos enseñas también la importancia, Señor, de la disciplina dentro de la iglesia, y porque entendemos, Señor, que tu palabra es la única, Dios mío, que puede ayudarnos a que a través, Señor, de ella misma podamos ser fortalecidos, animados y exhortados, Señor, para que no sigamos más en pecado. Por favor, ayúdanos, Señor, para que seamos sabios también, que no seamos indolentes, que no seamos implacables, pero que tampoco seamos permisivos con el pecado. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en la forma en cómo usamos tu palabra para tomar decisiones, y si en algún momento llegase a acontecer algo así, Señor, como alguno de estos casos u otro caso, Señor, en el que tengamos que aconsejar, que lo podamos hacer bíblicamente y no bajo nuestras opiniones personales. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.